prepárense a bailar con Carnival with sexy body. Bueno, estoy aquí con Rafael González, músico de lo que nosotros denominamos los primeros movimientos musicales de Ciudad Guayana. Rafael González, además de músico, es docente, es una persona que está vinculado pues, a lo social. Pues. Y bueno, este programa se está transmitiendo por Washington TV, quien dirige ya en Estados Unidos, en Washington DC, Leonardo Prieto. La música es la literatura del corazón. Comienza donde termina el habla. Donde hay un músico hay magia. Donde hay música hay vida. La música es un eco del mundo invisible. ¿Sabías tú que la música es el acto social de comunicación entre la gente, un gesto de amistad, y es el más fuerte que hay? La música es el lenguaje universal que trasciende fronteras y une corazones. Ser músico no se trata de perfección, se trata de pasión. La música que hace Rafael Lai González no solo se escucha, sino también se siente. Hoy te voy a hablar de un gran personaje, de un músico, de un trabajador social, de un dirigente gremial, de un docente, de uno de los primeros movimientos musicales en Ciudad Guayana. Él es Rafael Lai, artísticamente González. Aunque nació en Tucupita, pero toda su trayectoria musical la ha ejercido aquí en el estado Bolívar. Con ustedes, Rafael Lai González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, siempre es un placer conversar con Chupi. Teníamos previsto hace tiempo conversar sobre algunos temas variados, por cierto, desde lo más sublime hasta lo más complicado, pasando por la política, la música, las relaciones sociales. Y hoy vamos a dar por lo menos la entrada principal. Un día cualquiera, creo que fue un lunes, un martes, llego yo de la escuela, cursaba yo 5º grado, y mamá me dice, mira, los inscribí en un curso de 4 en el consejo, aquel tiempo era el consejo comunal. El consejo comunal. Estamos hablando del siglo pasado, los años 80. Y mamá dice, porque ustedes están todo el día sin hacer nada, después que vienen de la escuela, ahora van a hacer, cuando yo, bueno, listo. Primero la primera impresión es que era más trabajo, pero después, cuando llegamos al curso, efectivamente, ahí comenzamos el trato con el instrumento fundamental. Me tocó, gracias a Dios, el 4, como instrumento de nuestra cultura venezolana. Me tocó acariciar el 4 como mi primer instrumento. Inmediatamente, pasa poco tiempo, y mi eterno hermano, William José Mora Ruiz, Williams, me dice, llega a la casa y dice, mire, yo quiero un grupo con unos chamos. Ya nosotros teníamos en el patio de mi casa unos tambores, una cosa, un platillo, una vaina, y tú sabes, pues muchachos, y ahí hacíamos como que si teníamos una banda. Y William pasaba por ahí, nos veía, y ese día se atrevió y dijo, yo quiero un grupo. Y efectivamente, nos citamos en su casa, y al llegar a donde Williams, le entregan una pana estival a José Luis González Villegas, que es mi hermano, para que toque la pana estival, la primera pana. A mi otro hermano le entrega la doble segunda. A Noel Quiñones, que es nuestro vecino al frente, le entrega las congas. Bueno, estamos hablando de qué edad, Rafael, para ese entonces. Bueno, imagínate tú, estaba yo entrando a 6º grado, un muchacho de 6º grado en este país está en un promedio entre 10 y 11 años, cuando efectivamente William nos lleva. Y me entrega a mí el bajo. Me dice, mira, tú vas a ser bajista y te voy a enseñar esto. Y William me entrega un bajo, tipo violín, de esos que usaban los Beatles, pero con un tubo que él le ponía, lo tocaba a ser bajista y te voy a enseñar esto. Y William me entregó un bajo
tipo violín, de esos que usaban los Beatles, pero con un tubo que le ponía, lo tocaba parado. Y me ponía a tocar el bajo y me daba las 3 primeras notas de un tema. Creo que era un tema de Los Blancos, creo. Y me dice, mire, lo vas a tocar así. Y yo paso mis 3 primeros días practicando, y cuando vamos al ensayo, el cantante que William quería llevar, que por cierto es un DJ muy importante, trabaja con una de las emisoras más importantes de la ciudad, Julio Naranjo, no pudo cantar. Y entonces, cuando vamos al ensayo, me dice, tú tienes que cantar ahora. Imagínate tú, yo que estaba aprendiendo a tocar bajo y había que verlo así, porque estaba aprendiendo. Después me dice que tengo que cantar, entonces tengo que voltear ese micrófono. Por eso es que yo fui un poco aventajado con respecto a otros bajistas, porque yo comencé a tocar el instrumento sin verlo, porque yo tenía que tocar y cantar. Y cantar, sí, pues tuve que aprenderme la mecánica, tuve que aprenderme la precisión, tuve que aprender el deslizamiento, la muñeca, o sea, tuve que aprender eso al mismo tiempo que tuve que aprender a cantar. O sea, no se puede cantar y tocar así, tienes que tocar y poder cantar. Esto fue una de las ventajas que me dio el haber comenzado con ese instrumento, el bajo, que William me lo propuso en ese momento. Bueno, esta entrevista está llegando a ustedes por Washington TV, que cubre una gran cantidad de canales y que de alguna manera estamos sincronizados allí con lo que se llama el movimiento musical en América. En ese momento se crea Sol Naciente. Sol Naciente, puros muchachos. Yo siempre, William y yo siempre conversamos que en esos años, en ese tiempo, sí, nosotros no tuvimos la oportunidad que tuvo la gente de los hermanos Primera con el grupo, ¿cómo se llama ese? Salserín. O sea, nosotros éramos unos salserines y tocamos salsa. Nosotros tocamos salsa, tocamos guaracha, calipso, pasodoble, o sea, hacíamos todo el recorrido musical porque, bueno, la única manera de poder trabajar en aquel tiempo era que tu banda tocara de todo un poco. Bueno, fíjate que fue una época una época tan importante y se pudiera decir lo que tú has dicho, pues, salserín para esa época. Que fíjate que los Mora, que fueron parte de todo ese movimiento donde estuviste tú, eran unos adolescentes, ¿vale? Eran 11 años, 12, 13. Mira, imagínate tú esto. Anécdotas que son importantes recordarlas. Las recordaba en estos días con Jackie, mi hermano Jackie, bajista Velázquez, quien era con quien yo competí en aquel tiempo. En aquel tiempo, Chupi, no se podía estar en una banda distinta. O estabas con la banda Sol Naciente, o estabas con los hermanos del Grupo Corazón, o estabas con... O sea, Dualí, o sea, cada banda tenía su propio músico, tú no podías brincar. Se ensayaba mucho, es más, se ensayaba más de lo que se tocaba. Una cosa que ahora no sucede. Sí, había un color en cuanto a todo lo que es la matrícula de cada agrupación. Estos son una ficha, pues, de tal agrupación y imágenes. Ahorita, bueno, después se prostituyó mucho con la cuestión de los grupos de calipso en carnaval, que entonces se cambiaban las camisas abajo y subía. Sí, tremendo. En aquel tiempo no se podía. Ahí, repito, se ensayaba mucho, porcentualmente, y se tocaba poco. ¿Por qué? Porque nosotros, los que éramos de ese tiempo, contemporáneos conmigo, saben que se ensayaba lunes, martes, miércoles, hasta los jueves, para ir a tocar un viernes o un sábado o un domingo, o viernes y sábado, o sábado y domingo. O sea, se tocaba poco. ¿Por qué? Porque nosotros, los que éramos de ese tiempo, contemporáneos conmigo, saben que se ensayaba lunes, martes, miércoles, hasta los jueves, para ir a tocar un viernes o un sábado o un domingo, o viernes y sábado, o sábado y domingo. O sea, si te salió un buen contrato los 3 días, pero se ensayaba mucho. Y eso era garantía de que el espectáculo, el evento, la calidad de la ejecución era siempre muy buena. Por eso que la competencia era muy, muy brava en aquel tiempo. Todo el mundo ensayaba mucho porque nadie quería subirse a la tarima y hacerlo mal. Y recuerdo de ese tiempo, con Sol Naciente, bueno, que recorrimos parte de la geografía del estado Bolívar. Viajamos mucho, porque la gente se impresionaba cuando veía esos carajitos, decían en aquel tiempo, un muchachito de 8 años tocando una panestilbán, tocando temas como Ana Isaoco, o tocando la quinta de Beethoven en calipso, o tocando El Perro, los que conocen. Un detalle interesante, que
yo lo reclamé, se lo reclamé en vida a Williams. Él lo sabe, quienes saben de la amistad y el afecto que nos teníamos pueden reconocer esto que voy a decir. Yo siempre le dije a William, tenemos que hacer un esfuerzo por decirle a esta ciudad quién fue Felipe Mora. Que después se dice muy fácil la dinastía Mora, es verdad, pero resulta que fue el viejo Felipe Mora, 3 en 1. No era porque tocaba 13, sino que tenía una visión, ¿no? Correcto, tocaba así, tenía una dificultad visual. Pero Felipe es uno de los pioneros que constituyó una banda musical estructurada, un congreso, una cosa, fue Felipe Mora. A partir de allí, por supuesto, tú puedes decir Aceituno, tú puedes nombrar unos cuantos artistas de la época, pero nadie le va a quitar el lustro de que fue uno de los primeros que constituyó una banda que tocaba. En aquel tiempo las cornetas que se llevaban eran esas esos parlantes. Entonces me dice William, yo no estaba ahí, que los músicos tenían que subirse en las matas, en lo más alto de las matas, para amarrar las cornetas y cosas preparar el sonido. Y cuando Felipe se molestaba o trataban mal a un músico, mandaba a bajar las cornetas y se acabó la fiesta. O sea, pero nadie le puede quitar ese lujo. Y por supuesto, los muchachos como Williams, Quime, Arquímedes, Beto, Vallito, Arquímedes, Enni, por supuesto que son de esa dinastía. Pero es que, pero además, el papá de ellos, que no es el mismo papá de Vallito, también era músico, ¿correcto? Entonces ahí había una mezcolanza bien interesante. Entonces, por supuesto, esos tipos se erigieron como unos extraordinarios músicos, realmente extraordinarios. Porque, imagínate tú, no conozco, o por lo menos en Guayana, no quiero comprometer a otros estados, un músico como Beto, tocaba trombón, tocaba bajo, tocaba piano, tocaba timbal, tocaba panestilán, o sea, un tipo versátil en la extensión de la palabra. Ver tocar a Beto trombón, un tipo que no fue pasado por ninguna academia, había que verle la cara, tipo que descargaba, dentro de la armonía, tipo que además tocaba bajo, que tocaba el piano. Sí, y eso es importante, Rafael, porque yo hace días subí un video sobre los músicos, ¿no? Cuando los músicos van a ensayar con un grupo que nunca han ensayado, de repente detrás de cortina dicen, el tipo no pegó una, pero resulta que el tipo quizás es más músico que los que pegaron todas. Mira, hay un tema interesante, porque el problema con la historia, que la historia no solamente debe contarse, y no solo debe contarse bien, ya he dicho 2 elementos, tiene que contarse bien y tiene que contar con algún respaldo evidente, tiene que ver a alguien que diga, sí, eso ocurrió, o mira, aquí está la fotografía, o mira, aquí está el video, o sí, eso me lo dijo tal músico. O sea, la historia no puede ser simplemente una verborrea de que alguien me contó y me dijo. Mira, llegó un tiempo en esta ciudad que habían tantos grupos, cada quien con su músico. Estamos hablando de grupos de 7, 8 músicos, te estoy diciendo más o menos como 10 bandas, esos son unos cuantos músicos. Bueno, aquí primero había esa competencia. Cuando sale Dualí, que saca esa bandita, bueno, todo el mundo, los hermanos y tal, Douglas y Ali, por eso se llamaba Dualí, sacan la banda. Bueno, entonces después viene la gente de los López, los hermanos López, y sacan Corazón, creo que se llamaba esa banda en aquel tiempo. Y entonces, y Alfredo Noriega constituye Estrellas de Fuego, y los compañeros allá de Role por Fuera, con el difunto, el grandotote, ¿cómo se llama este hombre? Wilfield, otra bandita. O sea, comenzó a surgir una cantidad de bandas. Bueno, aquí tuvimos a José Luce, aquí tuvo Mamán, aquí tuvo músicos de ejecutores de Panestilán de altísima calidad. Y cuando venían aquí, ¿qué decían? Aquí hay. O sea, no es que aquí llegaban a una ciudad con el respeto, yo sé que en el Tigre se hicieron unos intentos, yo sé que en Maturín se hicieron unos intentos, yo sé que en Ciudad Bolívar, pero cuando venían a Ciudad Guayana se encontraban con bandas constituidas con un nivel, era una referencia, con un nivel muy tremendo. Y la referencia, y esto, disculpe que me retrotraiga, porque la referencia fundamental, por lo menos del calipso,
en Guayana tiene su fundamento. Es un hecho que no es inobjetable. El que quiera contrariar lo que voy a decir en este momento está en su legítimo derecho. Para los años 50, Ciudad Guayana era exactamente como la conocemos ahora. En los años 50 era un peladero. Eran pequeñas formaciones urbanísticas en San Félix y una en Puerto Ordaz. Y se constituye el Orinoco Mining Company, que vino a hacer el desarrollo minero desde Ciudad Piar, del Pao, para traer el mineral de hierro, procesarlo ahí en Palúa y en Puerto Ordaz, montar la embarcación y llevarse. Ese era el proceso. Bueno, eso demandó mano de obra. No había mano de obra local que conociera sobre rieles, bueno, hubo que traer gente de afuera. Aquí vino gente del país, muchas de latitudes, desde los Andes, desde Caracas, pero también vino gente de afuera. Y ahí llega un grupo, entre ese conglomerado llegaron evidentemente los trinitarios. Yo no estoy diciendo si llegaron primero a Guiria o no. Esa no es la discusión que yo estoy dando. Lo que yo estoy diciendo es que cuando llegan a Ciudad Guayana, no llegaron a hacer música. No que vino los hermanos tal y llegaron a Ciudad Guayana a constituir un steel band porque ellos eran... No, nada de eso. El que diga eso, me disculpa, mi humilde opinión, pero está errado. No, y eso, tus palabras corroboran y ratifican, porque a todos los que yo he entrevistado, e incluso ya algunos que están fallecidos, pero los familiares ratifican que vinieron a trabajar en la compañía como tal, pero no vinieron con idea de hacer música porque no era posible. No era posible, es que esta era una ciudad que estaba en su cimiento, estaba apenas. Industrialmente. En el año 50, te repito, no estaba todavía en Harvard el proyecto de Puerto Ordaz, de Ciudad Guayana. Eso es después, pero ya sí, los Estados Unidos de Norteamérica había constituido aquí eso que todos conocemos como Ferrominera, que en aquel tiempo era no como Mining Company. Y ahí viene esa gente. Por supuesto, esa carga cultural, emocional que trae esta gente se encuentra primero con una ciudad como la que les estoy describiendo. Campo de Ferrominera, eso era una cosa incipiente, pequeña, aquí algunas cosas por San Félix. Bueno, pero había que sacar lo que traían de su cultura. ¿Qué traían? El calipso. ¿Cuál? El trinitario. ¿Cuál es el instrumento? La panestilbán. Y efectivamente, por ahí comienza toda una mezcolanza y toda una situación que termina siendo lo que es ahorita el calipso estilbán. Que, por cierto, tómese nota de esto, porque he leído, lamentablemente como profesor me toca leerlo, he leído algunos trabajos de algunos ponentes que siguen insistiendo que el carnaval o el calipso de Guayana es algo así como el bumbá o una cosa. No, cuidado. El calipso guayanés, ese que tomó cuerpo y fuerza en nuestros carnavales, años 70 y tantos, 80 y 80 y tantos, estaban basados en el steel band. ¿A qué? Bueno, además, el steel band como para hacer el calipso, pero se fue dando una modalidad del steel combo. ¿Por qué? Porque la gente solamente bailaba el calipso acompasadamente. Había que tocar música como la de los blancos, como la de Dimensión Latina. Entonces surge el steel combo. Y esa cosa fue tremendo, porque entonces ya no solamente que los grupos tocaban calipso, sino que tocaban calipso y tocaban música bailable. Estando en aquel tiempo, siempre, pues por supuesto, había una competencia sana, se decía en aquel tiempo. Ahora viéndolo a la distancia uno entiende que sí era muy sana, porque lo que había era una competencia por hacerlo bien, y eso de hacerlo bien estaba basado en un elemento que creo que en estos tiempos está perdido. Era mucho ensayo, mucho respeto por el instrumento, mucho respeto por la canción, mucho respeto por lo que se está haciendo. Yo escuché en estos días un podcast de Chupi donde planteaba lo de los colores. Yo llamé a Jackie, lo llamé, coño Jackie, yo no estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Chupi ahí, de que el color, que por supuesto, coincidimos sí en este término. Cuando llegaba un bajista o un instrumentista cual fuera, y no era de esa banda, venía prestado o había un problema y había que resolverlo, por lo regular no las pegaba todas, es verdad. Yo estoy en mi casa y me llama el pianista de los dementes. Y había otro problema, Rafael, que de repente
de repente no la pegaba, pero ya había un celo, ¿no? Con los músicos, porque bueno, está llegando uno que... Porque las bandas eran muy cerradas. En ese sentido, así era. Tú tenías que ser de la banda para poder tener. Mira, a mí me llama una vez un compañero de Ciudad Bolívar, Rafael, vente, que los dementes necesitan un bajista. El que me llama es un bajista de Ciudad Bolívar, un lector. Me recuerdo que estaba cantando el panameño Mani. Cuando yo entro, está el conguero, está por supuesto el fenómeno, Ray, y está Mani, y yo llego con mi bajo, porque me envió, cuando yo entro ahí, es que yo veo, con este tipo, ve la tremenda vaina que me dio este tipo, meterme en esto, y cuando llego, yo no soy lector, para ese momento yo no leía nada, y me dice el profesor, me dice Manny, mira, ¿cómo estás tú con el son cubano? Y yo, como atrevido que era, me estoy sacando el barrio, dime. Y yo tuve un tiempo ensayando y tocando con esa gente. Yo creo, si soy un convencido, por supuesto que, porque también Chupi dijo esta, yo estuve con los corraleros. William me dice, Rafael, necesito que te vayas con los corraleros. Y cuando llego, que el maestro, cuando arranca con la primera canción, el maestro voltea, el maestro César me dice, oye, mano, trata de, o sea, que me adaptara a lo que quería. Y ese ensayo para mí fue uno de los ensayos más tétricos que yo viví. Más traumático, claro, porque es que lo que dice Chupi, entonces, y que en aquel tiempo, con el respeto de los que grabaron esos temas, ahí habían hasta pelones. ¿Me entienden? Los discos originales. Si siquiera lo podemos poner y seguramente lo vamos a encontrar. Pero bueno, tuve que calarme mi palo de agua. Y ahí fui más o menos llevándolo. Después, con los años, me encuentro con mi hermano Luis Mondongo, su apellido es Vicent. Vicent estudió conmigo en la escuela Francisco Conde de las Batallas. Ahí cuando yo estoy por allá en un pueblo en Guárico y lo veo, le digo, Luis, ¿qué tú haces aquí, Luis? Porque Luis no tocaba nada. Dale, Luis. No, yo soy el bajista. Cuando se montó y tocó, yo dije, oye, de verdad que sí. Bueno, este ritmo hay que tenerle cuidado. Dicen los músicos, los corraleros, que el mejor bajista que ha pasado por los corraleros aquí es Luis Mondongo. Luis Mondongo Vicente. Y resulta que Luis no tocaba aquí con casi ningún grupo. No tocaba. Porque por lo menos desde que yo me inicié, Luis no estaba en ningún lado. Por cierto, Chupi, permíteme hacer un inciso en este tema, porque es que creo que debo guardar respeto por alguna gente que seguramente va a ver esto. Hay alguna gente que a mí, particularmente a William, ya no está aquí, pero a mí, que estoy todavía vivo en esta tierra, se queja mucho de mi pasado por la actividad sindical musical. Yo quiero decirle a ustedes, a todos los que me conocen, que conocieron mi pasantía por ahí, que la gran discusión con esa persona que hoy está fungiendo, usurpando esa responsabilidad, oye, que no permite que abramos el espacio, la gran discusión o la que rompió esa relación fue que yo le dije, mira, si tú pretendes ser presidente de sindicato o cualquiera que pretenda ser, oye, por lo menos tiene que ser un poquito más que yo. Tiene que ser un músico. O sea, no es posible que venga un ingeniero agrónomo a ser presidente del sindicato de músicos. Y yo le dije, no estoy de acuerdo. No, pero es que yo soy músico. Y yo le dije estas palabras. ¿Con quién tocabas tú? Yo nunca te vi. Porque si yo lo hubiese visto, no tengo problema en decirlo a esta edad que tengo yo. No. Yo a esta edad no tengo por qué mentir. Yo le dije, yo no te vi tocando con nadie. ¿Con quién tocabas tú? En los años 80, en los años 85, en los años 90, en los años 95. ¿Dónde estabas tú? Resulta que es percusionista, resulta que... No, yo creo que él quiere la música, esa persona. Yo, como persona, la respeto. Creo que él quiere la música. El melómano conoce de la música. Pero no lo respeto musical. Chupi, el respeto no se gana, no se decreta. Decreto, o yo, Rafael González, decreto que debo ganarme el respeto de todo el mundo tiene que respetarme. Sé yo, no, el respeto se gana trabajando. Mira, yo puedo decir de Chupi que tengo algunas diferencias con Chupi en algunos temas. Y podemos abrir un abanico de temas y digo, aquí sí, aquí no, aquí sí, listo. Pero cuando toquemos el tema musical, yo simple y llanamente tiendo mi mano y se la agarro y le digo, colega, Chupi es un músico, tiene tarima,
Pero este que está aquí, tendiéndole la mano, no es un músico que le está tendiendo la mano. Yo respeto eso se gana. ¿Y cómo se lo ganó Chupi? ¿O tú estás creyendo que lo que hizo Un Solo Pueblo lo hizo? Busquen en la discografía quién más le hicieron un homenaje de ese tipo, hablando de ese tipo de percusión que difícilmente, yo quiero decirlo aquí, porque, bueno, yo no sé si me tengo que ir, pero yo volteo para Sucre y me ubico hasta allá en Guire y me voy un poquito más adelante donde nació este señor, pueblito, por cierto, bien interesante de nuestra historia. Chupi, en esta geografía, dificulto a alguien que se haya esmerado. ¿Con qué? Con trabajo, con callos, con golpes, con sudadera, cargadera de tambor, en la ejecución, en el manejo, en el estudio de ese ritmo. Pero entonces después, el tipo después se metió, entonces también es percusionista, el tipo también es bongocero, el tipo también es timbalero, el tipo es arreglista, el tipo escribe, el tipo es poeta. Eso no se decreta, eso se construye. Bueno, hay un momento en la historia de mi recorrido en Guayana que tiene una mención, si no especial, importante, que fue el Club Campestre El Botellón. Allí, William otra vez, porque William era un tipo bien osado, crea una banda que se llama Los Nietos de Isidora. Isidora no tuvo hijos y esa banda se llamaba Los Nietos de Isidora. Pero ahí ocurrieron cosas impresionantes. Ahí llegó cualquier cantidad de músicos de Guayana, de Venezuela y el mundo. Llegaron a estar allí en esa tarima con nosotros. Por ahí pasó Robert Cacharrinchelli, Estados Unidos, Carlos González, creo que ahorita está en Holanda, y unos cuantos, Aníbal Palomo está en Curitiba, diseminados por el mundo, y todos pasaron por ahí. Una vez nos toca alternar con un grupo muy afamado de Guiria, y claro que sí eran, ¿me entiendes? Nada más y nada menos que, ¿cómo se llama esta música? Que iba así. Y yo sé, y nosotros sabíamos que ese bicho no jugaban carrito. Y Cacharra, la banda, coño, mira, no podemos hacer una vaina, tenemos que hacer una vaina bien. Y efectivamente nos preparamos, porque es que así era la cosa antes. La cosa no era por ganar el otro, sino por hacerlo bien. Y se montan los muchachos y tocan, no hay cama para tanta gente, en el primer show. Y era nuestro tema insignia en ese momento. Y dice Cachara, listo, ya lo tenemos, porque es verdad, lo teníamos mordido totalmente, musicalmente mordido, es que lo teníamos, bueno, hermano, y aquello fueron 3 días echándonos palos, en el mejor sentido de la palabra. O sea, ellos salen con un tema, nosotros leemos con otro tema, nosotros del camburito, nosotros veníamos con otro, o sea, hay que buscar los billetes, nosotros veníamos con el calvo, no, el otro, el que cantaba salsa. Bueno, ellos salían con uno, Ángel Canales. Y entonces, fue una velada especial. Y así unos cuantos grupos, mucha gente. Por ahí pasaron los hermanos Bracho, Dixon, Lenny, su hermana, no recuerdo el nombre de su hermana. Excelente músico. Bueno, los Brachos, los que los conocieron, saben, los conocen, porque por lo menos 2 están vivos, que es Dixon y Lenny, y su hermana también está viva. Tenemos una percusión de verdad. Dixon en las congas, y Lenin en el timbal. Y William ya se había ido a corredor y William agarró el piano. Yo me quedaba en el bajo y lo que teníamos era un veneno, porque llegó un momento en que esos bichos ya ni se veían las caras. Se ensayaba, repito, se ensayaba mucho. En el botellón se tocaba viernes, sábado y domingo, y nosotros ensayamos, descansábamos el lunes, martes, miércoles y jueves. No hay nada loca. No hay nada loca, porque solamente a un loco se le ocurre eso. Por eso que eso salía así tan bonito. Sí. Y así otros tantos como, recuerdo siempre, que en la ciudad había muchos clubes. En aquel tiempo, lamentablemente en estos tiempos no los hay, pero había muchos clubes y había mucha banda. Y uno lo que andaba era pendiente, después que uno hacía el set de uno se iba para el otro club para ver que había montado nuevo la banda tal o la banda cual, para nosotros más o menos ir preparando el próximo repertorio. Bueno, es más interesante cuando la Asociación de Músicos castiga a Enrique Culebra Iriarte,
Enrique se va para la provincia, pero llega a Guayana. Llega a Guayana y arma una bandita donde está mi compadre Ramón Marutón Mata, y arman una bandita y Y en una de esas, William se lleva a Enrique para uno de los ensayos nuestros de Sol Naciente. Bueno, cállate para atrás. El tipo se quedó tocando con nosotros un tiempo. Enrique Culebra Iriarte. Y él decía, lo que tienen que es practicar, hay que ensayar, hay que practicar. Me gusta, así que sigan practicando. Enrique Culebra Iriarte. Después yo conocí a su hijo y le hice referencia, que tocaba ahí en la Fiesta Brava. Él estuvo ahí, el hijo, tocó un tiempo allí. Pero Enrique es un tipo de una calidad y estuvo en nuestra ciudad. Claro, estaba vetado en Caracas, y manera de tener esa eminencia, arreglista, pianista, ejecutor, un tipo, además, un tipazo, Chupi. Carajo, que provocaba pasar hablando con él, porque era un tipo diáfano, un tipo que no privaba de nada, un carajo excepcional. Yo llegué a conversar con él en Caracas como en 3 ocasiones. Una vez en un estudio nos encontramos ahí, que fue la primera vez, y así, ahora, Rafael, grata compañía. Mira, grata compañía. Tú sabes que llega el tiempo lamentable donde la música pregrabada, toda la tecnología comienza a irrumpir. Yo soy el que convenzo a William. Oye, William, porque no estábamos tocando. Una, porque no había muchas bandas. 2, porque con la aplicación de la tecnología los grupos se redujeron. Esa fue la época que le decían la secuencia. La secuencia. Entonces, salían grupos de 3, 4 músicos y tú no ibas a competir con un grupo de 9, 10 músicos. O sea, no hay más dinero. Entonces, bueno, comenzamos. Vamos a Ciudad Bolívar, compramos un mini D y comenzamos. Entonces, ¿cómo le ponemos al grupo? Otro tema. Por cierto, ahí nos ayudó mucho un amigo tuyo, que es compadre mío, Luis Medina, Luis Guaracha. Ajá. Luis Guaracha dice, oye, ponle grata compañía. ¿Por qué? Porque ustedes son una grata compañía. Y porque éramos William y yo solamente. Pero además, ¿con quién tú vas para una fiesta? Con una grata compañía. Y nos convenció y le pusimos grata compañía. Con eso tuvimos mucho tiempo, hasta que pues mi querido hermano William, el 19 de agosto, muere hace un par de años ya. Como anécdota bien extraña, para los colegas músicos no saben esto, William muere un sábado 19. Le retiramos el oxígeno, que es lo único que quedaba. William jamás se quejó. Una cosa impresionante. Jamás se quejó. Ay, que me duele. Estaba ahí acostado. Yo le preguntaba. Yo algunas veces me quedaba con él, se quedaba Noel. El mismo Alfred se quedaba. Y nunca se quejó. Y él muere el 19 de agosto a la 1 de la tarde. Pero un familiar, su hijastra, está fuera del país y quiere venir. Y bueno, listo. Lo metimos en una cava, lo preparamos y comienzan los actos ahí en su casa. Un día antes de su entierro, yo estoy en el corre-corre, me había llamado Cacharra para que le enseñara a William y vaina. En una de esas, como a las 12 y algo, me llama alguien. Y yo en mi teléfono no reconozco el número. Bueno, cuando contesto me dicen, feliz cumpleaños. Una voz muy tenue. Un amigo mío que quiero mucho, que está fuera del país, me llamó para felicitarme.